En este Santo Domingo noveno después de Pentecostés, escuchamos por una parte en el Santo Evangelio cómo el Señor manda a los apóstoles cruzar el lago de Genesaret, también llamado Mar de Tiberíades. Es un lago rodeado de montañas y que, como todo lugar con esa geografía, suele tener grandes tormentas de viento, grandes, a pesar de ser pequeño, podemos decir, un lago peligroso de cruzar. No era una novedad que pudiera haber una borrasca. De hecho, todos los que iban ahí prácticamente eran todos pescadores, sabían lo que era una tormenta de mar, pero se desató una tormenta en la cual parecía hundirse el barco. Realmente estaban llenos de pavor los apóstoles cuando vieron la tormenta en la que se encontraban. A pesar de que una costa se ve enfrente, cruzar eso había sido un gran desafío. Algo que sabían hacer, por otra parte, pues eran expertos navegantes de esas circunstancias. No era ninguna sorpresa. Sin embargo, eso que ellos ya conocían muy bien era una trampa de muerte. Mucho miedo. Y en el medio de todo esto, ¿quién aparece? Jesús, caminando sobre el agua. El Señor se había quedado en otro lugar y aparece caminando sobre el agua. Esto que cuentan los evangelios nos muestra cómo también los apóstoles, a pesar de ver a Jesús que con su mano realmente efectuaba prodigios que superaban toda cosa previa. Nadie había visto hacer las cosas que hacía Jesús. Ellos eran de los que estaban más cerca. Sin embargo, sigue siendo Jesús una constante sorpresa para lo que ellos esperan de Jesús. Ellos saben que es el Mesías, pero siempre los sorprende. Ellos esperan algo que, cuando viene Jesús y hace ese algo a su modo, al modo en el cual Dios se manifiesta, ellos quedan poco más que espantados, más que confirmados en la fe. Creen que es un fantasma y dice, no te vayas, soy yo. Si eres tú, mándame ir. Pedro le hace una prueba. Si eres Jesús, mándame ir caminando sobre el agua como tú. Pedro recorre la primera parte caminando sobre el agua. Y luego, al ver lo embravecido que estaba el mar, comienza a dudar. Y se hunde. Empieza a hundirse. Sálvame, Señor. Y Jesús luego lo reprende, lo levanta con la mano y le dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? En adelante sea un hombre de fe. Ahora, cuando estamos en una escena, pues no es un cuento, es una escena, es un suceso. Esto pasó. Estas cosas que vivieron los apóstoles, luego de dejarlo todo, de tomar muy en serio realmente su seguimiento a Jesús, no era un pasatiempo, no era una acción de fin de semana. Dejaron a sus mujeres, dejaron a sus familias. En algunos casos la tradición cuenta que inclusive muchas de las mujeres de los apóstoles eran del grupo de las mujeres que ayudaban a Jesús. Así que su vida familiar, podemos decir, quedó en torno al servicio de Jesús. Un gran sacrificio, podemos decir. Muy rara vez se vería una cosa por el estilo, se vería como algo muy raro. Sin embargo, para ellos el seguimiento de Jesús fue tomar decisiones muy por encima de lo que pensaron los demás. Era un seguimiento completo y total. Sin embargo, sigue siendo Jesús esta gran sorpresa que los saca de lo que ellos esperan. Ellos tienen una idea, inclusive estando junto a Él, tienen una idea de quién tiene que ser Jesús y quién no. Y esto también nos pasa a nosotros, que tenemos recorrido en parte el camino de la fe, con nuestras caídas, con nuestras levantadas, buscamos perseverar como parte de la iglesia, y aunque vayan pasando los años y la experiencia de fe se vaya nutriendo y vayamos creciendo en profundidad, muchas veces empezamos a tratar al Señor como si no fuera un misterio. Lo tratamos como uno más. Esperamos una determinada respuesta. Algunos lo hacen de una manera solemne, esperan que Dios sea un Señor distante, lejano, severo. Otros esperan que sea el barba, que sea un amigo macanudo. Otros esperan que sea alguien que no tenga rostro, cuya presencia sea totalmente trascendente a lo humano.
Sin embargo, cuando él eligió venir de esta manera porque sabía que era la única en la cual podía elaborar el remedio para nuestra enfermedad. Y aquí una de las cosas que nos pasa, nos olvidamos para qué estamos con Jesús. Nos conformamos con estar con Jesús. Nos conformamos con ir a la liturgia, con rezar, con aprender. Estamos con Él, pero nos estamos perdiendo de vista el para qué y cuáles son las condiciones en las que estamos. Estar frente al Señor es estar con la mirada baja, pero también es estar en presencia de nuestro Padre tierno y bondadoso del cielo. Es estar con uno que nos dice, ya no os llamo discípulos, sino os llamo amigos, pero también con alguien que está más allá de todo conocimiento. No podemos agotar a Dios en nuestra experiencia de Dios. No cabe Dios en nuestra experiencia de Dios. Nuestra experiencia de las cosas puede enseñarnos algo. La experiencia de nuestros hermanos nos va a enseñar muchísimo más de lo que nosotros hemos tenido de experiencia. Por eso leemos la vida de los santos, por eso también cuando tenemos la caridad plena también leemos a Dios en nuestros hermanos, vemos a Dios en su vida. Eso no es que yo soy más, sino de que Dios con su amor me está mostrando las letras que escribió en la vida ajena. Ojalá todos podamos llegar a esa madurez de la fe. Pero aún así Dios no se agota, Dios está por encima de todo esto. Y aquí, ¿cuál es el guardián pues de la fe? Pues porque la fe se debilita. Le pasó al mismo Pedro tendiendo la mano del mismo Señor, a quien había visto hacer grandes obras y que él cumplía todo lo que decían los antiguos profetas sobre el Mesías. Era quien se estaba esperando. Sin embargo, Pedro no pudo custodiar la fe con plenitud. Hombre de poca fe. Y esto es una lección para nosotros, para ayudarnos a caminar, porque a veces también vuelvo a lo mismo. Nuestra experiencia nos condiciona un montón. Y a veces creemos que Dios es lo que nosotros nos gusta, lo que vivimos y punto, y ahí nos quedamos y nos cerramos a lo que Dios hace en el otro. ¿Cómo vive a Cristo la misma iglesia? No crecemos, nos conformamos. Y eso solamente puede extenderse en nuestra vida cuando, por más que tengamos fe, se debilita el temor del Señor. Porque la fe es una semilla de vida que no puede arraigar sin la ayuda del temor del Señor. Digamos así, la semilla contiene en sí la vida, pero el temor del Señor le aporta la humedad para que eso pueda prender. Porque el temor del Señor lo que hace es ubicarnos, nos ubica en nuestra fragilidad, nos recuerda que necesitamos a Dios, nos recuerda que hay cosas que, claro, que no podemos presumir de nuestras fuerzas, que necesitamos auxilio, nos vuelve prudentes para dejarnos ayudar. Nos va ayudando a ser sabios. Por eso justamente el temor del Señor es principio de sabiduría. La Escritura lo dice al menos 3 veces. Principio, y no principio temporal, sino cimiento. Uno cuando termina una casa no le saca los cimientos. Uno cuando llega al colmo de la caridad, esa caridad está cimentada sobre el temor de Dios. No desaparece, sencillamente lo que reluce es otra cosa. Por eso, queridos hermanos, el temor del Señor es algo que junto con la fe tenemos que pedirlo. Porque es lo que nos ayuda a comprender cuáles son los medios concretos que tenemos en nuestras manos para crecer espiritualmente, para santificarnos, para divinizarnos en la gracia del Espíritu, para corresponder a esa invitación de Dios que supera toda definición, pero que concretamente viene en nuestro Señor Jesucristo, que todo lo contiene. Fuera del cual no hay salvación. Fuera del cual no hay salvación. Por eso, queridos, ya sea que, como dice el apóstol, construyamos con barro o con paja, construyamos con madera o con piedra, construyamos con oro o con lo que fuera, lo que construimos en nuestra vida tiene una solidez que se corresponde con sobre qué lo construimos. ¿Sobre qué lo construimos? ¿Es la roca que es Cristo? ¿O es un suelo arenoso que está mitad en un lado y mitad en otro? Mitad le agradecemos a Dios y después la otra mitad decimos, qué suerte que tengo.
O bueno, después vemos. Dejo esos cabos sueltos que después terminan siendo una ruina, porque muestran que no he edificado sobre Dios. Y es aquí donde es necesario que hagamos ese ejercicio de introspección. Acá no se trata de juzgar al vecino, de ver si mis hijos son más santos que lo del otro, o si el pecado de mis hijos es peor que el del otro. Acá no se trata ni de compararse, ni de competir a ver quién se sienta antes o se para después, quién sabe menos o quién no sabe menos, sino quién se pierde a Cristo y quién es alcanzado por Él. Por eso los exhorto a ir al fondo del corazón, pedir ese temor de Dios que nos vuelve conscientes, nos vuelve atentos, nos hace dar cuenta qué parte tenemos que hacer en el asunto y qué parte tenemos que confiar en Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y nuestro espíritu, hasta desde las entrañas. No desconfiar de la potencia del Señor, sino abrir absolutamente del corazón de par en par al poder de Dios, que se va a manifestar a su manera, en sus términos y en sus tiempos. Seamos como la Madre de Dios, aquella que lo siguió en toda circunstancia. No hizo ruido en este mundo, ni siquiera cuando se trasladó al otro mundo, cuando su Hijo la vino a buscar. Vivamos con humildad, atentos al bien de cada día. ¿Qué bueno podemos hacer en el nombre de Dios? ¿Qué podemos hacer en el nombre de Dios? ¿Cómo podemos devolver a Dios tanta bondad que nos da? Y si nos cuesta ver esa bondad, pidamos el temor del Señor para que nos instruya y nos vuelva sabios.